La visión del pastor. No sé si hayan escuchado esta frase. Yo llevo muchos años ya escuchándola, ¿no? En las iglesias. Yo estuve en iglesias que son iglesias amigables. Y son amigables, ¿no? Tienen formas de trabajo que son muy accesibles a la gente, a la generación de hoy. Claro, yo estoy de acuerdo en que la iglesia tiene que cambiar formas. También creo que hay iglesias que se mantienen sobre lo tradicional cuando a veces ya no es funcional, ¿no? Sí hay que tener ganchos quizás para atraer a las personas. Formas de trabajo diferentes, ¿no? No tiene nada de malo innovar la forma en la que se hace iglesia. Son formas de trabajo. Pero el problema es que estas iglesias han hecho mucho énfasis en los pastores, ¿no? Malamente, para mí es totalmente garrafal, pero es algo muy viejo. La iglesia con los años empezó a poner a los pastores y a la familia pastoral en pedestales que no les corresponden, que ni siquiera deben de estar nunca. O sea, no... parece que esto es como una cuestión presidencial, ¿no? O sea, siendo el pastor el presidente, la primera dama y los hijos y toda la iglesia les rinde pleitesía y wow, o sea, eso se me hace absurdo. Realmente creo que no estamos dimensionando las consecuencias que eso ha traído sobre la iglesia. O sea, lo primero que tengo que decir es que los pastores y sus familias son tan comunes como tú y como yo, como nuestras familias. O sea, no hay nada especial en ningún pastor, ¿sí? Tiene una vocación, como un abogado, como un arquitecto, como un maestro, como un doctor, como un misionero, tienen vocaciones, ¿sí? Entonces, a veces no vemos esto como una cuestión de vocación, lo vemos como si fueran personas súper especiales, escogidas específicamente por Dios para un cargo, ¿no? Aunque Dios sí les dio una vocación, al final la decisión de si hago caso de mi vocación o no, pues es de una persona. ¿Sí? Una persona puede tener vocación para pastor, no significa que lo vaya a hacer. Quizás les llama la atención otra cosa. O sea, con esto quiero decir que es lo más natural del mundo. Hablar de llamados es complicado porque, otra vez, se pone una cuestión muy especial sobre los pastores como si estuvieran por sobre las demás personas, cosa que no es así. No es así, otra vez, no son especiales. Si ustedes se enferman, sangran como cualquier humano, o sea, eso es, ¿no? El ser pastor hace 2000 años, cuando la iglesia inició, era una posición de riesgo, era una posición en la que su vida corría riesgo, la de ellos y su familia. Entonces, entiendo el corazón detrás de tener quizás una fijación especial sobre la familia de los pastores, porque antes se trataba de su vida. Antes los pastores corrían muchos riesgos. Cuando el cristianismo era perseguido, la gente, los romanos, todos buscaban a los cabecillas del movimiento. No buscaban, obviamente, a los de la grey. A lo mejor sí algunos, obviamente todos eran capturados, y si eras cristiano quizás ibas a ser decapitado o a la hoguera, pero en esta guerra encarnizada en contra del cristianismo se buscaba a los cabecillas. Y es natural, en cualquier... inclusive los grupos criminales se busca la cabecilla. Los cristianos eran considerados criminales, eran considerados traidores al imperio. Entonces se buscaba a los cabecillas, que eran los pastores, los dirigentes, los apóstoles. Entonces entiendo que sí, la iglesia tenía que tener un cuidado especial sobre los pastores, pero esto era una cuestión, como Dios la diseñó, de que los pastores dieran su vida por las ovejas, ¿no? Porque el modelo de iglesia es pastor y oveja. El pastor ve y cuida de las ovejas, ¿no? Ahora, no son suyas. Naturalmente, muchas veces los pastores no tenían ovejas propias. A veces eran ganado de alguien más. Estaban siendo mayordomos, pero tenían que cuidar las ovejas al punto de dar su propia vida por ellas. Ese era entonces por lo que Dios establece y hace esta analogía de pastor y ovejas, por la relación que tiene que haber entre pastor y oveja, por cómo el pastor debe de ser, por las características que debe de tener. Un corazón de pastor que cuida, que alimenta, que su vida da por las
ovejas, que no se enseñorea de ellas, que las enseña, que las guía, que las instruye. Los pastores tenían la responsabilidad, no era solamente una posición altamente privilegiada, porque ¿quién en su sano juicio querría ser un pastor potencialmente perseguido por el Imperio Romano? Nadie. Realmente tenía que ser una cuestión de corazón, una cuestión de vocación. Algo muy especial para poder desempeñar un cargo como este y lidiar con todos los problemas que eso conllevaba. Entonces, claro que Dios sí tiene para los pastores un cuidado especial, pero es Dios, no la iglesia. Es Dios quien tiene ese cuidado especial sobre los pastores. La iglesia debe ser atendida por el pastor. Ahora, aquí quiero llegar con eso. A que hoy en día no es así. Hoy en día el pastor se acomoda como amo y señor de la iglesia que levanta. Para empezar, la iglesia no nace en el corazón de ningún pastor. Porque sí, también he escuchado de que la iglesia tal que nació en el corazón del pastor tal. Mentira. No es cierto. O sea, puede ser que sí, inició una iglesia, tuvo un deseo de comenzar una iglesia, pero no es su deseo, no es así. Dios, la iglesia nació hace más de 2000 años en el corazón de Jesús. Dios tiene la patente de su iglesia todavía y para siempre. Ningún pastor es el propietario de la iglesia. No hay propiedades de eso. Son mayordomos. Dios les entregó la iglesia para que ellos atendieran lo que es propiedad de Dios, que son pues las almas, las personas. Entonces la iglesia no es un invento de las personas, no es un invento del pastor, no nace nunca en el corazón de un pastor. Podemos decir que tiene el deseo de iniciar una misión, de comenzar una misión, pero no es que estuvo en su corazón. Dios puso quizás los medios y sí en su corazón el deseo de iniciar una misión, pero no le pertenece a él. No nació en el corazón del pastor, él simplemente está continuando el deseo de Dios, nacido en el corazón de Dios. Eso es lo más correcto que podemos decir. El pastor está continuando el deseo del Señor, que es tener una iglesia, ¿no? que es cuidar de una iglesia. Entonces, cuando empezamos a decir que el pastor es el centro de la iglesia, estamos desplazando y sin darnos cuenta desplazamos a Jesús, ¿sabes? Es un ejemplo. Moisés liberó al pueblo de Egipto, pero no fue Moisés. Dios comisionó a Moisés para librar a Egipto, ¿sí? El deseo de librar y de crear una nación que era Israel nació en el corazón de Dios. Y Dios entregó ese deseo a Abraham, a Isaac, esa promesa, pero era el deseo de Dios formar una nación para después traer de allí al Mesías. Todo nació en el corazón de Dios. Nada nace en el corazón de ningún hombre. Jamás. Nunca. Entonces, en estas iglesias modernas se da mucho énfasis al pastor, a su familia. Y también esto es un problema porque pueden pensar que soy cruel, pero que soy cruel por querer como menospreciar al pastor y su familia. No, lejos de hacer un bien, haces un daño, porque está estudiado que los hijos de pastores tienen muchos problemas, inclusive psicológicos. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces carga demasiadas cosas en ellos, porque se espera demasiado de ellos, cuando no se dan cuenta que ellos son humanos como tú y como yo, no tienen nada especial. Y al decir eso me refiero a que son tan humanos como yo, tienen esa naturaleza caída, tienen necesidades, tienen sueños, tienen cosas, van a fallar como cualquier humano y no tienen por qué llevar una carga tan pesada porque no es así. No es así. Todos tenemos una decisión que tomar. Ellos no tienen que heredar la iglesia, no tienen que ser como sus padres, no tienen que hacer nada para agradar a la iglesia, tienen que hacer todo para agradar a Dios, tal como cualquiera de nosotros lo hace. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, sí respetar a los pastores, claro, respetamos a nuestras autoridades, pero no podemos seguir teniendo esta clase de pleitesía con ningún pastor, porque son humanos como tú y como yo, y nadie merece más gloria que Dios.
Y muchas veces el pastor, sin darse cuenta, reclama una gloria que no le corresponde. Porque él no es el fundador de la iglesia. Él no tiene la patente, no es el dueño, es Dios. Entonces, algo que es muy marcado hoy en día es decir, la visión del pastor. Otra vez, la visión no es de ningún pastor. Puede ser su forma de trabajo, pero la venden como si fuera una forma revelada de Dios y la gente tiene que hacer las cosas exactamente como el pastor las dice. Estas iglesias a veces llaman a esto las noches de visión, y muchas iglesias que yo he conocido en México, en muchos lados, tienen esta connotación en noches de visión, y es la visión del pastor, y simplemente se la pasan muchísimo tiempo tratando de justificar el por qué se hacen las cosas a su manera, diciendo que es una forma hasta bíblica, y es una forma que Dios les ha comisionado a ellos de hacer, ¿no? Y se la pasa demasiado tiempo haciendo énfasis en la visión del pastor, en el corazón del pastor, en lo que él quiere, en lo que él desea, en lo que él quiere ver para la iglesia. ¿Y dónde está? Yo me pregunto, ¿cuándo estamos hablando de lo que Dios quiere ver en la iglesia? ¿Cuándo estamos hablando de la visión que Dios quiere para su iglesia? La visión ya está en la Biblia. No necesito que un pastor me diga cuál es su visión. No me importa. No debería importar. Honestamente, la visión de un pastor es un 0 a la izquierda, porque la visión de Dios es la que manda y está en la Biblia. Tus formas de trabajo son otras y podemos o no compartirlas, pero no se puede estar tomando tanto tiempo estudiando la visión de un pastor, pensando que es una visión única que Dios le ha revelado, y realmente no es así. Realmente a veces están equivocadas las cosas, porque deja de tener preeminencia la palabra de Dios para darle lugar a la visión del pastor, que muchas veces están equivocadas inclusive. Y no escuchan a nadie porque creen y se adjudican de que es una visión que viene de Dios, y por eso la iglesia debe acatarla al pie de la letra. No. Y lo primero la ley dice a los pastores: no se enseñoreen de la grey. No se hagan señores sobre la iglesia, porque no lo son. Son administradores. Pero les olvida y sienten que ellos son los fundadores de sus propias iglesias. No, cada iglesia es una extensión de lo que ya había nacido en el corazón de Jesús hace más de 2000 años. No tienen la patente. A mí me importa más qué es lo que Dios dice en su palabra, cuál es la visión de Dios en su palabra, y allí viene lo que Dios quiere de la iglesia. La iglesia tiene la visión de alcanzar al perdido. La iglesia tiene la visión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. La misión es, por medio de la visión, que alcancemos al mayor número de personas para Cristo, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misión de Jesús y esa es la visión. Nada debería de suplantar eso. ¿Cuánto tiempo estamos estudiando la visión de Dios y su misión? Más que la visión del pastor. Es una aberración lo que pasa en estas iglesias. Es una aberración, y seguramente muchos defenderán su postura al decir que pues Dios les confirió autoridad y que al final de cuentas se cumple la visión de Dios. No es cierto. Muchas veces no se cumple la visión porque la iglesia no está preparada para cumplir la visión de Dios, porque no la conocen. Conocen mejor la visión de un hombre, de un pastor, que la visión de Dios escrita en la Biblia. Si no conocemos la Biblia, si no conocemos la visión de Dios expresada en su palabra, no podemos ser efectivos para alcanzar el mundo. La visión de un hombre no importa. Ahora, si le van a llamar visión, pues están equivocados. Le pueden llamar una forma de trabajo y pueden ser transparentes con la iglesia y decir: esta es mi forma de trabajo, me gustaría trabajar así, pero no pueden decir que es una visión. Su forma de trabajar puede ser aceptada o no. Deberían ponerlo a votación, deberían tomar en cuenta a las personas, pero lo que nunca debería cambiar es decir, el enfoque es la visión que Dios nos ha dado en la palabra. Estas iglesias, estos pastores, muchas veces ponen su visión como la columna vertebral de la iglesia. Y la columna vertebral de la iglesia no es su visión, es la Biblia, es la palabra de Dios. Tristemente, mucha gente apoya esto porque los programas son amigables. Pero otra vez, si nos quedamos en un infantilismo bíblico, si nos quedamos con cuestiones
sencillas y amigables para la gente, y no profundizamos y realmente no afianzamos nuestras iglesias a la visión de Dios, esa iglesia está destinada a un fracaso rotundo. Ahora, pueden crecer, pueden atraer mucha gente. El problema no es ese. El problema es de qué van a alimentar a la gente. Y alimentar a la gente con chatarra, con todo lo que sea, menos la palabra de Dios, es un fracaso rotundo. Hay que tomarlo en cuenta. Así que, con esto otra vez no quiero decir, ni quiero sobajar, ni decir que los pastores no importan, que no se necesitan, no. Dios instituyó la iglesia y Él la estableció así, y Él designó pastores. Pero tenemos que darle a cada cosa y a cada persona el justo valor que la Biblia nos dice que debemos de darles. Honramos a nuestras autoridades, claro que sí, pero no podemos seguir solapando, no podemos seguir apoyando ministerios que no tienen a Dios en el centro como la columna vertebral. O Jesús es el centro de la iglesia, o Jesús es lo principal, o su visión es el todo de la iglesia, o simplemente no estamos haciendo iglesia. Estamos haciendo otra cosa, un club social, yo qué sé, pero no estamos haciendo iglesia. Así que, puede parecer duro, pero es que tiene que decirse. No podemos seguir teniendo a los pastores en pedestales, ni a su familia, ni a sus hijos, porque también nos ponemos en un peligro. Los ministerios no se heredan, absolutamente. Esto es una cuestión de vocación, de talentos que Dios da a la gente. ¿Sí? Hay gente que es apta y gente que no es apta. Hay doctores que tienen hijos que no son doctores porque no tienen el talento para ser doctores. Hay personas que son músicos y sus hijos no son músicos porque no nacieron con el talento para ser músicos. Que un pastor tenga hijos no significa que ellos tengan que quedarse con la iglesia cuando el pastor ya no esté. No. De nuevo, el dueño y señor, amo, todopoderoso de la iglesia, es y seguirá siendo siempre Jesús.